Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. En los martes de análisis del programa, compartiendo al lado de Trini este tema que tiene que ver con la angeología. Hoy vamos a tocar la oculta verdad de la angeología, un tema que nos han pedido, lo hemos investigado y lo traemos aquí para compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Trini? Bienvenida a Descubriendo. Hola, buenas noches Neil, buenas noches para todos. Muchísimas gracias y también pues le doy la bienvenida a todos nuestros youtubevidentes, los que están en este momento llegando y los que se van a conectar después. Bienvenidos una vez más aquí a los martes de análisis en Descubriendo. Así es, vamos a tocar este tema interesante, pues hay lo podemos llamar como una ciencia, creencia, análisis sobre los ángeles que ha tomado tanta forma, sobre todo en corrientes como la nueva era. Sí, entre otras, ¿no? Corrientes místicas, esotéricas. Pero claro, también se ha tocado y se ha abordado este tema dentro de las grandes religiones del mundo, el tema de los ángeles y la forma de entenderlos, clasificarlos, también se estudia en las religiones tradicionales. Pero nos inclinamos en comprender cómo sucede o está sucediendo este fenómeno en los ámbitos de la nueva era. Así que, como aquí llegan siempre a nosotros muchos buscadores e investigadores, tal vez se han pasado por ahí por la angeología, por la nueva era, o de pronto estén allí, ¿verdad? Entonces es importante que usted conozca una oculta verdad que de pronto no le han contado en estas filosofías. Así que vamos al grano, Trinidad. Correcto, vamos a comenzar entonces con las definiciones. Antes de definir la angeología, vamos a definir lo que significa la palabra o el concepto de ángel. El concepto de ángel y la función que desempeñaban fueron algunos de los numerosos elementos que el judaísmo de la antigüedad incorporó de las culturas y visiones religiosas de su época. El término hebreo malak se tradujo al griego como ángelos, palabra que indicaba una función, que quería decir enviado o mensajero. Ok, entonces partimos de la base de que el término hebreo malak sirvió para definir un conjunto de seres que acompañaron a los seres humanos en la antigüedad. Y bueno, y hay quienes creen que todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces, el término original es malak en hebreo. Malak en hebreo. Traducido al griego, recuerden que las antiguas escrituras en hebreo pasaron antes del griego fue al egipcio, antes de Cristo, y luego al griego después de Cristo. Y más allá del griego pasaron al latín. Al latín, sí. Que fue ya como se manejaba en las Biblias y todo esto. Pero el tema malak hebreo y traducido ángelos o ángelos o ángeles como lo conocemos hoy. Correcto. De hecho, precisamente fue una traducción de la Biblia hebraica al griego la que generó en sí la traducción de la palabra de malak a ángelos. Ok, entonces el término es malak. Ahora, fíjense ustedes lo que hemos dicho. El hebreo, egipcio, el idioma egipcio de los faraones, y luego el griego, luego el latín, luego el español, el inglés. Ok, entonces quiere decir que el concepto, lo que define, a lo que se refiere esa palabra, más o menos es enviado o mensajero. Enviado por alguien o va a entregar el mensaje de alguien hacia, se entiende, a los seres humanos, Trini. Correcto. Realmente lo que indicaba era como un oficio, una función que ejercía X ser, persona o... Entonces, lo que entendemos allí que ángel no es un título, sino una función. Una función.
un adjetivo, sí. Una función, lo que se dice que alguien puede hacer. Entonces es, amigos oyentes, una función. Un ángel es un mensajero o enviado. Vamos a tocar dos citas del Apocalipsis que nos ayudan a entender esa palabra en el contexto ya de una narración, ¿verdad? Una narración muy conocida como lo es el Apocalipsis. Esta la hemos estudiado en muchas oportunidades, está en el Apocalipsis 12, 7, 9, cuando habla de, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Notamos que aquí hay un enfrentamiento, una batalla en el cielo entre dos organizaciones, entre dos bandos o entre dos grupos, Miguel y el dragón. Miguel acompañado de ángeles y el dragón o Satanás, como más abajo se clarifica, también acompañado de ángeles. Aquí se hace una connotación importante. La primera que entendemos es que hay dos tipos de ángeles. Unos que son los de un bando que se asocia siempre a la luz o al bien, Miguel, y unos ángeles que también pues se asocian en este caso con una organización de carácter maligno, oscuro. Por lo tanto, ángel, la palabra ángel o ángeles no está asociada a que si son buenos o a que si son malos. Correcto. O que si son o tienen propósitos positivos para con la humanidad o propósitos de engaño y manipulación para la humanidad. Es independiente el término. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ángel, no estamos hablando de un título, sino de, digamos, una función. En este contexto, si lo entendemos bien, ángeles corresponde a luchadores, ¿no? Guerreros. O acompañantes. Entonces son seres que en ese momento, al venir o al ser una batalla estelar, se asocia con lo que tradicionalmente se entiende que viene de allá arriba, de afuera, los ángeles. O sea, que podríamos decir que ángeles aquí, en este contexto, tiene una función que no es ser de mensajero, sino de combatiente. Combatiente, correcto. Porque es en el contexto que se muestra acá. Ahora, correcto. Hay otra cita más adelante que es Apocalipsis 21:17 que dice lo siguiente. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí hace un símil en que la medida de un ángel es la misma medida de un hombre. ¿Sí? Recuerden, miren acá. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Claro. Y ese hombre puede ser un enviado, un mensajero, o un guerrero. Un guerrero combatiente. Solo que en todas las, digamos, en los contextos en los que se narra, se está refiriendo a un ser no terrestre. Un ser no terrestre, es decir, que viene de arriba, con una connotación de mensajero, con una connotación de ¿qué es el otro? Mensajero, comunicador o enviado. Enviado. O de luchador. Y pueden ser, lo debemos comprender muy bien, esta parte tenemos que comprenderla muy bien, pueden ser con carácter y propósito positivo en cuanto a su relación con el ser humano terrestre, o lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos medida de hombre, la cual es de ángel, ¿un ángel qué es? Un hombre. Un hombre como lo somos nosotros, y hombre me refiero a él y ella, ¿no? Un ángel es entonces en la creación, por lo menos en nuestra galaxia, que es la historia que nos narran, un ser humano, que si es, digamos, perteneciente a propósitos luz, entonces hablamos un hombre de un nivel de ascenso superior. Pero si nos referimos a aquellos que vienen con una agenda negativa, es un ser humano involucionado. Recordemos, como lo hemos explicado en nuestros programas, que los ángeles caídos realmente son razas humanas involucionadas, que por decisión o rebelión involucionaron, y la involución en las razas humanas tiene como resultado seres humanos reptilianos y todas esas tipologías que hemos conocido. Draconianos. Alguna vez fueron humanos, esas razas se degeneraron a llegar a esos niveles. Dinoides. Ok, entonces aquí lo mostramos de una manera más gráfica, ¿no? Mírenlo aquí. Aquí vemos dos tipos de ángeles, o sea, seres extraterrenos,
básicamente, con diferentes funciones de enviado, de mensajero, de guerrero, de invasor, dependiendo de la raza a la que pertenezcan. Entonces pueden haber ángeles positivos y ángeles negativos. Yo creo que aquí, Trinidad y amigos de Descubriendo, ya hay una primera clarificación. Sí. Importante. Una clarificación suma recontra mega archi importante. ¿Por qué? Porque en el mundo de la angelología, en el mundo de las religiones, siempre se asocia a los ángeles como enviados de Dios, o sea, seres de luz. Claro. Y no son corpóreos, sino que son seres celestiales, okay, espirituales. Entonces aquí estamos haciendo la claridad que además de ser de este tipo, son absolutamente corpóreos. Son seres que físicamente se presentaron en el planeta Tierra con propósitos diversos, porque vienen de razas estelares diversas. En la creación, en nuestra galaxia, hay múltiples humanidades, múltiples razas. Los seres que vienen de allá, aquí en el planeta Tierra, les hemos denominado ángeles, o los conocemos como Malak en hebreo, o ángelos en griego. En griego. Bien, esta partecita yo creo que es muy clarificadora, ¿no? Así que vayan escribiéndonos ahí en el chat y nos van dejando sus impresiones. Siempre estamos muy atentos de sus comentarios porque además sirven para hacer futuros programas. Así es, Neil. También hay otra visión acerca de la palabra ángel que la encontramos en el Apocalipsis 19 del 9 al 11. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Claro, aquí hay una relación, aquí hay un contacto. Aquí hay un contacto de un ser extraterrestre con un señor en la isla de Patmos que era Juan. Juan, exacto. Mira cómo ya comenzamos nosotros a darle otros términos a esta situación, a este evento. Esto que se ha llamado en las religiones un contacto, no una visión religiosa y todo esto. No, esto fue un contacto extraterrestre, donde un ser venido fuera del planeta Tierra, ya con eso podemos decir que es un extraterrestre, se contacta con un ser humano terrestre y le va a otorgar un mensaje. Ahí aplica de que el que le habla aquí a Juan es un ángel, en el sentido de mensajero, le va a dar un mensaje. Exactamente. Es un ser humano extraterrestre con una jerarquía pues espiritual superior, sin que eso haga que lo veamos diferente a nosotros. Es decir, un conocimiento, una sabiduría, un propósito, pues que lo coloca por encima en un estándar de espiritualidad, ¿no? Y cuando llega, él tiene un diálogo con Juan, que es muy interesante, que Trini nos lee. Dice, ¿cuál fue, digamos, la actitud de Juan cuando vio al ángel? En este caso, para claridad, es Gabriel. Postró. Este ángel es Gabriel. Se postró, se arrodilló, ¿sí? Es decir, que la actitud que tiene un ser humano cuando en esa época veía un ser de las estrellas, era algo extremadamente extraño para él, suponemos, inmediatamente se arrodilló. Y la respuesta es contundente. No lo hagas, le dice ese ángel, ese ser humano, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y esa partecita es clave, yo soy consiervo tuyo. Si tú buscas la palabra Trinidad consiervo, es que somos semejantes. Entonces cuando él dice soy consiervo tuyo, es como yo soy como tú. Yo soy como tú. Claro. Yo soy un ser humano como tú. Claro. No te arrodilles, no es necesario. Así yo no vengo a eso, vengo a darte una información. Claro. Párate rápido, que te voy a hablar. Entonces, fíjate cómo un evento que es real, práctico, se convirtió en religión y adoración. Miren cómo nos han hecho daño las religiones. Terrible. Otra cosa, y es que las alas que le vemos a los ángeles, entre comillas, en ninguna parte de la Biblia está que los ángeles tenían alas. No, exactamente. Eso lo empezaron a inspirar los artistas en sus obras de las pinturas. Entonces las alas eran una forma de ver a esa persona por encima de, o sea, que podía volar y ponerse por encima de los humanos. Claro, pienso yo que también las alas, más que un carácter divino, como de pronto el artista
religioso dibujó a los seres extraterrestres era mostrar que venían del cielo. Del cielo, correcto. Y para venir del cielo, tú tienes que volar. Sí. A veces es simplemente un símbolo. No vayan a creer ustedes que los ángeles o los seres extraterrestres tienen alas. Pensar eso es estar en un impulso, pues, muy religioso. Totalmente. Muy místico, muy religioso, muy esotérico, ¿verdad? Entonces, primera claridad, pueden ser positivos o negativos, dependiendo a la raza de donde vengan. Pueden ser, digamos, mensajeros, combatientes, maestros o desgraciados como lo fueron otros, ¿sí? Para que tengamos eso en cuenta. Seres humanos, unos evolucionados y otros involucionados. Ahora entremos ya con esa claridad que es muy importante para abordar el tema y saberlo agarrar ya de la angeología. Correcto. Entonces ahora vamos a ver el concepto de angeología. Angeología, como su nombre lo indica, es el estudio de los ángeles. La angeología, como nos las han enseñado, nace, o sea, lo que encontramos tradicionalmente en los medios, en las redes, en el Google, es que este es un término que nace de las antiguas creencias de seres intermediarios, es decir, se estructuraron en el judaísmo. Este concepto, como lo vamos a ver aquí en la angeología, fue estructurado en una religión llamada el judaísmo. Se sistematiza profundamente en el cristianismo medieval y se mantiene viva aún hoy día, aunque transformada. La angeología, en el estudio teológico de los ángeles, busca entender quiénes son, cómo existen, qué hacen, cómo se organizan según diferentes tradiciones religiosas. Imagínense, se trata de explicar quiénes son. Evidentemente, en estas corrientes no se va a abordar esa respuesta a la pregunta conforme a lo que hemos dicho acá. Para nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es básico y fundamental. El concepto que se tiene dentro de las religiones, dentro de las corrientes de Nueva Era, de lo que es Dios. Porque si se entiende el ángel como un mensajero, inmediatamente es mensajero ¿de quién? De Dios. Entonces, como Dios, un señor, un alguien, una inteligencia, allá sentado en el cielo, ¿sí?, que tiene unos ángeles y a través de ellos él interactúa con los seres humanos. Correcto. Esa es la creencia. Entonces, sus mensajes son celestiales porque no provienen de Dios. Pero el concepto de Dios en esa dimensión no es real. Eso no existe. Lo que existe es la fuerza única de la creación, que no es alguien, pero es una vibración y frecuencia, conocimiento y sabiduría que vibra al interior de todas las humanidades, que lo reconozcan en su interior. Así es. Y lo otro que tiene este concepto religioso es que al ángel negativo le quitaron la palabra ángel y le pusieron demonio para poderlo diferenciar. Para distinguirlo. Para distinguirlo. Y hay una historia fantástica y fantasiosa donde cuentan que uno de esos ángeles luz positivos se rebeló y entonces es al que llaman Lucifer. Que se convirtió entonces en un ángel negativo, junto con otros que también se rebelaron. Oiga, que entre comillas o entre paréntesis, erróneamente se está asociando a Lucifer con Jesús. No cometamos esa tremenda equivocación. Y ese concepto de Lucifer viene de una historia fantasiosa religiosa. Lucifer es el jefe de los hiperbóreos que porta la luz distorsionada y aldabados, la rebelión. El jefe hiperbóreo de los iborios atlantes es un personaje de la rebelión, exacto. Es un ser negativo. Sin embargo, bueno, hay cosas que en los análisis no se incorporan. Por ejemplo, en la geología no se incorpora de que existen dos fuerzas en la creación. Lo que llamamos demonio o lo que llamamos Satanás realmente no es un señor con cacho y cola. Son humanidades involucionadas, seres humanos involucionados. Y cuando hablamos de luz o de los seres divinos, estamos hablando también de seres humanos más evolucionados. Correcto. Es decir,
hay otros más superiores que ya son los seres que dejaron la corporalidad y están en las dimensiones ya no materiales, sino espirituales y de luz, que para manifestarse en medio de nosotros, tienen que nacer. Típico ejemplo de Jesús. Jesús fue un ser que nosotros llamamos así de ese tipo, de esa manera Jesús. Sin embargo, era un ser proveniente, su espíritu o su conciencia, de una dimensión superior incluso a la física. Y para poder interactuar con nosotros tiene que hacerlo como cualquiera tiene que hacerlo en esta dimensión, teniendo un cuerpo, es decir, naciendo. Porque posesar ya es una violación de la creación típica de los seres negativos. Pero en el caso de la normativa original y de la luz, tenía que nacer y nació. Correcto. Y de esa manera obtuvo un cuerpo y compartió con nosotros. Muy distinto a lo que es Lucifer. Pero esto es un paréntesis porque ya hay unas fuertes corrientes que hablan de que Lucifer es el mismo Jesús. Nosotros, si quieren saber más, hicimos un programa sobre precisamente por qué no lo son, por qué no es el mismo. No es el tema, simplemente hice un paréntesis, cierro paréntesis y continuamos con nuestra temática. Bueno, para poder seguir comprendiendo entonces cómo es esta terminología de la angeología y de los ángeles desde el punto de vista real, pues es importante comprender la visión que tenemos de la creación. No es ese Dios allá sentado en un trono que tiene unos mensajeros para comunicarse con los seres humanos, sino que es otra cosa diferente. Ese fue el concepto que nos vendieron los caídos, los invasores negativos, que se hicieron pasar como un Dios, pero que realmente no es así. Entonces hay un texto, un mensaje en los archivos del proyecto Wingmakers, que uno de ellos se llama Mi Mensaje Central, y en él encontramos este párrafo que dice: yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solo este. Soy toda la vida. Wow, qué profundo. Sí, ya aquí este mensaje nos está obligando, si queremos, por decirlo de alguna manera, a dejar esa visión de Dios a alguien que envía a sus mensajeros para que nos cuenten cosas. Eso, amigos oyentes, yo creo que este es el pedacito más complejo de todos los programas, porque esto que estamos explicando es una base de conocimiento que clarifica, o si no, le termina de enredar la vida, ¿no? Ojalá le clarifique. Lo que Trinidad nos acaba de decir es que el concepto de que hay un Dios y envía a sus ángeles no es un concepto, no es un principio, no es una realidad de la creación. Es una condición, amigos oyentes, de los caídos, llámese las razas involucionadas que cayeron. Ellos se mostraron como seres superiores, en hebreo Elohim. Y esos seres superiores tenían una jerarquía. Por ejemplo, el más sonado para acá, para nosotros, era Jehová. Sí. Una entidad, un ser corpóreo que tenía un superior por encima de él. Elión. Elión, no siendo un nombre, sino un Elohim mayor, amigos oyentes, a través de los suyos se conectaba y gobernaba el planeta Tierra. Entonces, ese principio no se replica para la creación. Es decir, que cuando nosotros hablamos de seres de la luz, y no entendamos cuando decimos seres de la luz, seres que son luz, no, son seres humanos evolucionados de otro sistema de nuestra galaxia, como nosotros, pero con una condición interna más, ya dejaron los odios, ya dejaron las pendejadas. Esos seres humanos no es que vayan a un lugar y entonces Dios les hable, porque Dios es alguien y vengan y nos cuenten. No, eso no funciona así. Incluso dentro de las corrientes de investigación se presume que es así. El Padre Eterno envió a sus mensajeros. Entonces cuando decimos así, escúchese bien, decimos, no es que el Padre Eterno mandó sus mensajeros, todavía estamos en el Dios alguien. Sí. El concepto es la creación. Y la creación es alguien, la creación es el todo. Entonces, ¿cómo funciona eso?
Es como si nosotros dos, vamos a poner aquí un ejemplo, nosotros dos somos de una humanidad superior a la de ustedes. Y en algún momento nosotros en nuestra interioridad y por nuestro desarrollo nos dispusimos a venir y a impulsarles a ustedes por encontrar una imperfección que aún no superan. No es que Dios nos mandó, porque nos reunimos en el Congreso con Él y Él nos dijo, hey, vayan allá. No. Porque ese Dios, alguien no existe. Existen las humanidades que logran perfección, luz. Y con esos conocimientos llegan. Por eso una parte del saber dice, así hablo por boca de quienes saben de mí. ¿Quiénes saben de Él? Los que han desarrollado las condiciones y vibraciones más altas de la espiritualidad en la creación. Ellos vienen y nos cuentan. Son mensajeros de la luz, ¿por qué les decimos? Por la luz que portan en su interior. No porque la luz, un centro allá de comando los mandó. O porque estén iluminados y resalten ellos luz. No. Seres humanos. Entonces ahí hay que quebrar. Yo sé que esto que estamos hablando es duro. Es duro porque sí, pues, nosotros venimos acostumbrados a un esquema de ver eso. Pero bueno, aquí estamos descubriendo, ¿no? Claro. Aquí no venimos a decir simplemente lo que nos dijeron. Vamos a desafiarnos y a descubrir la verdadera esencia espiritual de la creación. Entonces, suponiendo que nosotros venimos de una constelación, venimos de un lugar más avanzado en los días de creación o los impulsos motores, entendemos que hay una necesidad en una dimensión inferior a la nuestra. Y nos ponemos de acuerdo. Tal vez no solamente nosotros dos, sino un grupo. Y decimos, ¿y qué tal si vamos y les ayudamos a estos seres humanos de la Tierra a que conozcan ciertos aspectos de la vida real? Y que conozcan de que han sido gobernados por unos desgraciados que llegaron antes que nosotros allá. Bueno, vamos y nos plantamos por acá en nuestras naves y nos contactamos y les damos conocimientos. ¿Somos ángeles en ese momento? Sí. Sí, claro. En ese momento, de acuerdo a la palabra malak, ángelos, somos eso. Pero no significa que por serlo seamos buenos. No, simplemente porque venimos de las estrellas, venimos de otro planeta. Pero también vinieron otros, que son hay otra cosa que hay que decir, los malak, pero los destructivos. Recuerda que hay una raza de los reptilianos. Los reptilianos tienen siete razas. Los reptiloides es una raza involucionadas humanas que se caracteriza por ser 7. Y hay una que tiene alas. Hay reptiles con alas, que son los shakar. Sí. Los shakar, no sé si han visto algunas gráficas que los grafican con alas como de murciélago. Es porque esa tipología tiene alas. Bueno, de pronto también por ahí el tema de las alas. Tal vez. Pero en específico eso, ¿no? Porque es una raza que particularmente tiene unas alas, vuelan. Sí, porque ellos han experimentado mucho con la genética de animales, y por eso hay unos que tienen las caras de leones, de aves, o sea, por toda esa manipulación genética que han hecho ellos. Y los dinoides son estos que tienen caras de animales, pero eso es más que ser una raza, porque terminan siendo al final, son el producto de, como tú lo acabas de decir, de cruce y manipulaciones genéticas. Genéticas, sí. De razas originales humanas que se distorsionaron. Entonces esto es muy apasionante, ¿no? Eso como para hacer también, hay una claridad que también hay una raza que tiene alas. ¿Esos serían ángeles? Sí, porque vienen de las estrellas. ¿Sí? Demonios, porque su propósito es negativo, controlar. Pero aquí el punto que plantea Trinidad en la visión de la creación, amigos, es que hagan el ejercicio. Hagan un ejercicio desafiante a sus creencias de no solamente dejar de creer en Jehová como Dios, sino que cuando dejaron de ese Jehová por allá, entonces comenzaron a creer en el Padre Eterno. El Padre Eterno, el Padre Bueno. Y también incluso lo visionan como un Señor bueno, bonachón, que no castiga, pero siempre está pendiente de nosotros. Eso todavía es religión. Sí. Duele, pero sí, así. Eso es religioso. Y después que viene la pregunta, pero ay, entonces saques eso de allí y entonces comienza a ver a la creación. Claro. La creación en todo. Este mensaje de los Wingmakers es muy importante y ayuda mucho a cambiar esa idea que tenemos de ese Dios, Señor de barba blanca, y a verlo ya más como una energía, como a un parte de un todo, que es la creación
en sí infinita. Miren que ese mensaje, mi mensaje central, lo pueden descargar de la página de nuestra radio, rcpc.com.co. Entran ahí en el explorador de Google y digitan rcpc.com.co. Al entrar a la página, buscan ahí en el menú biblioteca y descargan mi mensaje central del conjunto de la biblioteca de los Windmakers, que son mensajeros también. Sí, claro. Los mensajeros, los Windmakers, una civilización extraterrena que llegó en nuestro pasado para dejar unas cápsulas de tiempo encontradas recientemente, y en ese interior una cantidad de información, de mensajes. Entonces ellos dicen ahí, yo habito, refiriéndose a la primera fuente o lo que nosotros llamamos Dios. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. ¿Sabes? Porque no es alguien, ni algo. Claro. No soy encontrado o descubierto. Ese es el reto, ¿no? Claro, sí es. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues yo, y solo soy toda la vida. Entonces, cuando llega alguien a decir, no, es que este es un enviado de Dios. ¿Cuál Dios? Ajá. Exacto. Yo vengo en nombre de la creación. Claro. Ok, entonces ya sí le presto atención. Claro, así es. Yo vengo de los infinitos confines de la creación. Exacto. Con el conocimiento y sabiduría que desde entonces se ha desarrollado. Uy, preste la atención. O vengo de otras humanidades, de otros planetas, de una hermandad cósmica, que son múltiples humanidades organizadas para combatir estos seres humanos degradados, negativos. Evolucionados. Bueno, entonces, ¿cuáles son las corrientes en la actualidad que promueven, en la actualidad y en la antigüedad, la angeología? No confundir con la angiología, con I. Angiología es otra cosa, incluso es un término médico. No es angiología, es angeología de ángel. Ok. Bueno, la angeología se divide principalmente en dos vertientes, una que es la teológica tradicional y la otra que es la esotérica moderna. Estas son las corrientes que promueven esta ciencia y que están actualmente están activas. Entonces se divide en dos bloques, que son los que vamos a analizar ahora. La teología tradicional, que es la que está ahí en las religiones y todo ese cuento. Y la esotérica, que es la que está full de moda. Está en su furor ahora. Sí. Hace poco fui a una conferencia, no porque me invitaron, sino porque pues me buscaron para que hiciera la transmisión del streaming en el canal de la dueña de la conferencia. Y la señora, ella cree en la angeología. Y decía, los ángeles me hablan. Y yo por dentro. Si supiera. Sí. Si supiera. Bueno, entonces vamos con la angeología de la teología tradicional. Bueno, en la teología tradicional, pues existen múltiples religiones que han profesado el término de los ángeles y han estudiado todo este tema de la angeología. Una de ellas es el judaísmo y es la que lleva como la batuta ahí en cuanto a este concepto de ángel, como ellos lo manejan en el término religioso. Malak, exacto. La cábala medieval, es decir, uno de los libros más históricos y más antiguos, del judaísmo, es una de las fuentes más ricas donde se detallan nombres y funciones específicas dentro del misticismo judío en cuanto a los ángeles. También el cristianismo católico promueve el estudio de la jerarquía celestial basada principalmente en las obras del pseudo Dionisio Areopágita y Santo Tomás de Aquino, clasificando a los ángeles en 9 coros, que si ustedes profundizan más, pues ahí les habla de los arcángeles y todo eso, de la clasificación jerárquica del cristianismo. Ya nosotros hablamos de un arcángel. Arcángel se entiende en las religiones como un ángel de jerarquía superior. Sí, exacto. Si traemos ese concepto a lo que estamos hablando, hay humanos que se convierten en mensajeros más elevados, ¿sí? Por tener una condición espiritual por encima de lo que otros también tienen. Es decir, que nosotros si vemos un pleiadino, nosotros lo hemos ubicado como un ser humano, no terrestre, pero sí de la galaxia, que está en un impulso espiritual por lo menos de 4º paso. De los 7 está en 4º paso.
Pero un Miguel fue un ser humano, pues ya no lo es. Liriano, que combatió con las jerarquías del imperio draconiano, humano de la constelación de Lira, humano, que libró batallas físicamente hablando y que logró un ascenso y desplegó una fuerza que se contagió por todo el universo, ¿no? Es decir, quienes se dispusieron a seguir combatiendo con esas jerarquías negativas. Entonces, ese es Miguel. Miguel ya no es un hombre, sino una fuerza que se enfrenta a quienes han manipulado en la creación, en esta parte de la galaxia. Pero ya él está por encima de ese estándar, ¿no? Entonces, exacto, por eso lo colocan con una jerarquía ser humano mayor, superior. Así un ser es. humano con condiciones superiores. Correcto. Otra de las religiones es el Islam. La creencia en los ángeles es uno de sus 6 pilares fundamentales. En el Corán se destaca figuras como Gabriel o Jibril, que es el mensajero de la revelación. Sí, Jibril es el mismo nombre de Gabriel, pero en el Corán. Correcto. Está también en el protestantismo o los evangélicos, que se enfoca en la angelología bíblica como parte de la teología sistemática, limitándose estrictamente a lo mencionado en las escrituras. O sea, lo que diga la Biblia, eso es lo que ellos repiten. Está también el zoroastrismo. Esta es una de las fuentes más antiguas de la angelología. La idea de que los humanos tenían un ángel guardián incluso surgió aquí en el zoroastrismo. Claro. O sea, esto no está escrito en ninguna Biblia hebraica, sino que los seguidores de Zoroastro, el zoroastrismo, fueron los que incluyeron ese término. Creencia también. Sí, pura creencia. Si habemos, ¿cuántos miles de millones de seres humanos somos? 6.000 millones, ¿no? 7.000 millones. Entonces hay 7.000 millones de ángeles, uno para cada uno de nosotros. Eso es, amigos oyentes. Sí. Y hay gente que cree fielmente en eso. Esto no es real. No existe un ángel para cada uno de nosotros y no se va a poner triste, por favor. Entienda que si nosotros necesitamos algo que nos impulse, ya está por dentro. Y no precisamente en un ángel, sino en todas las virtudes que hemos heredado por la creación. Sí. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, las capacidades de pensamiento, la actuación del pensamiento anterior. O sea, todas las virtudes que tiene un ángel, de lo que uno llama ángel, se la dieron al ser humano también. Pero nosotros siempre inhábiles, ¿no? Los siempre inválidos. Buscando afuera. El bastón, sí. El bastón que nos ayude. Correcto. O el pañito de lágrimas ahí para uno. Por Dios, ya está bueno. O sea, en esa época uno dice, bueno, seres humanos de aquella época apenas tratando de entender la creación, el universo, los mensajeros, pero todavía, ya nosotros ya debemos como ponernos más serios en la vaina, ¿no? Ahora, la angelología, pero en las corrientes esotéricas. Teníamos acá a decir, a grosso modo, por supuesto, como en las religiones se habla de los ángeles y todo el cuento. Sobre todo Arcángel Miguel, Gabriel. Pero ahora en las corrientes esotéricas, Trini. Bueno, una de las corrientes esotéricas que más ha promovido en la actualidad el tema de los ángeles o la angelología es la nueva era o el New Age. Es la mayor promotora de la angelología moderna, enfocada a los ángeles como guías espirituales o energías de luz que ayudan en el crecimiento personal y la sanación. Entonces aquí pasamos de estos seres con alas no físicos, celestiales, a unas energías o unos guías espirituales que nos ayudan a nuestro crecimiento personal y al manejo de nuestras emociones y todo esto. O sea, aquí ya son como más entidades. Sí. Con más fuerzas angelicales que se manifiestan en el mundo físico, en el mundo material como el nuestro, para ayudarnos. Correcto. Está también la angelología metafísica, que mezcla elementos de diversas religiones con filosofías esotéricas. Introduce conceptos como el uso de velas, inciensos o rituales para invocar arcángeles específicos según el día de la semana o la necesidad. Son 7 días, 7 arcángeles. 7 arcángeles. De hecho, hay una cosa importante, recuerden esto, amigos oyentes. El libro secreto de Juan habla del primer gobernante o el primer arconte, que ya la es un egregor. Y luego habla de 7 arcontes, uno para cada día de la semana. Entonces, lo que realmente
en las corrientes de metafísica de Nueva Era, que habla de los 7 ángeles, los 7 rayos, las 7 luces, se ve mucho en la metafísica, en la gnosis, en la Nueva Era, realmente y de fondo son los 7 arcontes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ya dijimos que ángeles eran seres corpóreos que se manifiestan o se manifestaban. Seres humanos involucionados, siendo estos negativos, o seres humanos evolucionados, siendo estos los positivos. Pero ya aquí son energías. ¿Y qué son lo que son energías? Cosas que se invocan. Y aquí no está hablando de seres que vienen a ayudarnos, sino de energías nigrománticas. Para complementar y de pronto recordar, o para las personas que están aquí por primera vez, recordemos que estos seres corpóreos negativos que aterrizaron aquí, que llegaron aquí a este planeta, fueron desterrados, aniquilados algunos, con todas estas guerras que se han venido presentando. Una de esas fue el diluvio. Entonces, hoy día esos seres no están corpóreamente, o sea, sino en formas o energías nigrománticas, como entidades, cosas así que no vemos, pero que sí están ahí. Energías que se convocan o se invocan. Y hay que decirlo, en estas corrientes esotéricas, cada vez que se practica la creencia de invocar una entidad luz, realmente está invocando lo que está más presente alrededor de nosotros, y son las energías nigrománticas que acaba de explicar. Entonces son los 7 arcontes que se disfrazan de ángeles luz y que la gente los ve como los muestra en la pantalla. O cree que son así, dándole los nombres incluso de los ángeles originales que fueron seres humanos de las galaxias que combatieron con la otra fuerza. Entonces, eso, amigos oyentes, nos está haciendo muchísimo daño. Se hace mucha mística y realmente se pierde el sentido real de la espiritualidad. Sí. Y aquí hay otra corriente que también ha tenido mucho auge, que son los angeólogos independientes, y que ahora con este tema de las redes sociales y el YouTube figuran por doquier. Son figuras que se presentan como canales para transmitir mensajes angélicos, argumentando que la comunicación con estos seres es un don personal que no requiere intermediación religiosa y que ellos son contactados o tienen esos dones para comunicarse con los ángeles y transmitirte un mensaje a ti que tanto lo necesitas. Bueno, y ahí vienen las manipulaciones. Sí. Las manipulaciones, las sutiles manipulaciones de gente que incluso se lo puede creer. Ellos mismos se lo pueden creer. Sí, sí. Y no es que le estén hablando en su creencia con ángeles, sino con entidades nigrománticas. Exactamente. Del mundo astral. Sino que también la gente que recibe y se acerca a estas cosas comienza a creerle y a darle vida. ¿Qué comienza a darle vida? Lo que tú crees. Claro. Incluso en la creencia en esto puedes lograr cosas hasta positivas por la creencia y el impulso del pensamiento que le pusiste. Pero ojo con esto, amigos oyentes, porque el contacto con lo divino es mucho más fácil de lo que lo podemos imaginar, no a través de supuestos ángeles que vienen supuestamente a ayudarnos. Y en el caso de los contactados, se han definido los más honestos en que son seres humanos como nosotros, y han venido y le han hablado. Entonces, ahí está, Nueva Era, la angeología metafísica y la angeología o los angeólogos, porque ya incluso hasta hay un título, angeólogos independientes, amigos oyentes. Se estudia, se hace un curso y todo para ser angeólogo. Es que la cosa es en serio. En serio, sí. Es que la cosa es en serio. Mira, hay una pregunta interesante de alguien que nos pregunta de cómo logró Jehová aparentemente reinar por encima de los otros Elohim. Bueno. Eso no lo logró Jehová. Aquí hice un contenido hace apenas una semana. Jehová ya no existe. Jehová fue pasado por el papayo, como decimos aquí. Pero ¿cómo? Si todavía... Ahí hice 2 programas para explicar eso. No va a ser hoy, que lo voy a volver a explicar. Correcto. El tema es que Jehová se convirtió en lo que hoy es, porque al principio era el Elohim de un pueblo, de un solo pueblo. Y hubiese quedado como el Elohim de un solo pueblo, como hoy el Elohim que adoran los islámicos es solo de los islámicos. Si no hubiese pasado lo que pasó en el 325. En el 325, Constantino, dirigiendo el concilio de Nicea, que convocó a varios sacerdotes de aquel entonces, mezclaron
las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas del Elohim Yahvé, Sí. del Dios de los hebreos. Dos cosas que no debían haberse mezclado. Y al mezclarse, crearon una nueva religión, que es el catolicismo, desde el 325 hasta el sol de hoy. Entonces la vigencia del Elohim Yahvé no se da porque Jehová hizo algo para que eso fuera. Es más, si lo redimos sería el primer sorprendido. Baraya, ¿cómo? Yo no creí que esta vaina iba a ser yo famosa hasta. No, que nunca se hubiera traducido la Biblia hebrea. Ni la conociéramos. No la conociéramos. No la conociéramos. Así Fuera es. una vaina de los hebreos. De ellos allá. Como Alá es una vaina de los musulmanes. Es como si nosotros hubiésemos mezclado nuestro conocimiento histórico, religioso de Jesús con otro Dios, y eso hizo que creyéramos que Jehová fue enviado por ese Elohim. Y usted entra a una iglesia, hoy, la persona que está sintiendo hoy a la iglesia, le dicen, sí, porque Jehová nuestro Dios. ¿Por qué menciona Jehová en ese culto? Porque fue asociado en el 325 con Jesús, lo asociaron, lo mezclaron. Claro. Mezclaron una vaina. Fíjese que los judíos no hicieron eso. Por eso es que hay tanta contrariedad entre el mensaje de Jesús y el mensaje incluso de eso no lo hicieron los hebreos. Los hebreos no mezclaron su Dios Jehová, no lo mezclaron con Jesús. No, es decir, nada. Que dentro del judaísmo Jesús no es tan famoso como lo es Jehová dentro del cristianismo. Correcto. Para que vea usted. Entonces, claro esto. Buena por la pregunta. No es que Jehová dijo, yo me voy a hacer. No, nada. Ese man sería el primer sorprendido con lo que está pasando hoy día. Carajo, yo no pensé que lo mío iba a durar hasta por allá. Porque eso lo hicieron vivo los seres humanos y lo siguen manteniendo vivo, así esté, en donde ya no está, lo estamos haciendo vivo. Incluso nosotros aquí, en las corrientes de investigación, lo hacemos vivo y lo hacemos vivo y está vivo y está vivo y está vivo. O sea, sería el primer sorprendido, esa entidad. Sí, total. No sé, ni siquiera se esperaba que algo así pudiera pasar. Porque él gobernó, él fue designado para gobernar un pueblo y ya. Y lo otro, le prometió un pedacito de tierra a ese pueblo que todavía es la hora y se siguen peleando, matando por un pedacito de tierra. Claro, porque ese pueblo sí está en su derecho de recrearlo forever, porque ese es su Dios. Claro. Pero no de toda la humanidad. Claro. Y es tan famoso porque, claro, como ese es el pueblo elegido de Jehová, de Dios, entonces ya los cristianos, los católicos adoran a ese pueblo. Claro, también. porque ellos hicieron ya una jugada ya de los judíos propiamente. Exacto. Hicieron creer a todo el que se les acercaba que ellos sí los había elegido Dios. Y nos quedó en el cuento. Claro. Pero los árabes no le comen ese cuento. Los árabes los musulmanes no le comen ese cuento. ¿Y por qué? Si nosotros también tenemos el de nosotros, que nos eligió a nosotros. Claro. Y ahí están las peleas. Bueno, entonces, los roles claves de los ángeles en el Apocalipsis, por ejemplo, son estos 4. Bueno, 5. ya veníamos hablando de que dentro de los roles que tenían estos ángeles, que eran mensajeros, ejecutores del juicio. Exactamente. Guías y protectores, guerreros y predicadores. Vamos con las funciones de los ángeles caídos, porque estos también son ángeles caídos, los desgraciados, los seres involucionados. ¿Qué dice? Bueno, en el libro de Enoch se menciona que 200 Elohim, hijos de Dios, conocidos como Grigori o vigilantes, descendieron a la tierra. Estos seres que se enamoraron y se aparearon con mujeres humanas engendraron una raza de semidioses llamadas Nefilim. Eran los mensajeros de los dioses mayores cuyas funciones principales fueron dentro de las funciones que tenían estos seres negativos eran contaminar los cuerpos de las hijas de los hombres, mostrar a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte, mostrar las armas de muerte, enseñar a pelear contra los que moran en la tierra desde aquel día y para siempre, enseñar lo amargo y lo dulce, enseñar a escribir con tinta y papel. Y esto no solamente fue una función del Dios Jehová, sino de todos ellos que vinieron acá. Correcto. Entonces, estos son ángeles, pero los caídos que vinieron a desgraciar la vida de los seres humanos del planeta Tierra. Afortunadamente, una legión, bueno, ya no legión, pues eso suena como pero un grupo también mayor de ángeles positivos libraron combates contra estas maluqueras y acabaron a varios de ellos. Dicen que algunos salieron corriendo, volando hacia sus planetas de origen de terror por lo que les podía haber pasado aquí. Otros se escondieron, otros están en formas nigrománticas, en fin, ángeles caídos.
Entonces, estos son los que más presencia tienen en la actualidad a través de las energías nigrománticas en las corrientes de la angeología. O sea, ¿cuál es la oculta verdad de la angeología? Que no se están conectando con ningún ser de la luz, sino con los seres nigrománticos que se presentan como ángeles de luz para absorber energías a las personas. Exacto. Y hacerles daño. Porque miren las fusiones de ellos aquí. Destruirnos. Destruir. Bueno, otra cosa, que aquí hay un comentario que es importante, que este que está aquí de Verónica, dice lo siguiente, mire: yo siempre me sentí protegida por una fuerza invisible. Cuando entré a la metafísica aprendí a decir decretos de protección. Ahora sé que mi pensamiento, mi sentir y mi actuar son mi protección. Entonces, esto que dice Verónica es una realidad de muchos. Sí. Nosotros, amigos, nos ha caído en algún momento el temita de que yo me siento especial, yo me siento protegido, yo me siento con unas capacidades. Y amigos, eso es parte de nuestro, ¿cómo le digo yo? Engaño. No engaño, sino no quiero decir así, nuestras pendejadas. No, bueno. Nuestras pendejadas espirituales. Todo el mundo se siente especial, todo el mundo se siente protegido. Todo el mundo siente que le hablan, siente que le dicen, siente que tiene un don del futuro. Todos queremos eso. Y como de niño veíamos a Superman, el Hombre Araña, esos superdones uno los desea. De hecho, yo creo que esas caricaturas son el reflejo de lo que el ser humano siempre ha querido ser. Sí, tener superpoderes. Así es. Creerse superior. Tal vez por el rastro que dejaron de nosotros los de la invasión. ¿Cuál es lo especial de nosotros? Que somos hijos de la creación. Y como hijos de la creación contenemos todo el potencial de los hijos de la creación. Y esto no es para sentirse superior, sino para sentirse complacido con la creación. Y además invitado a convertirse en parte de la creación, sin bastones. No en una silla de rueda como una silla de rueda para espiritual, una silla de rueda espiritualista, ¿no? En que necesítase usted de usted mismo, de sus propias condiciones y capacidades. Mira lo que dice aquí Israel Torre Gutiérrez. Dice: Enlil fue el que hizo Jehová el hermano de Enki. Bueno, entonces hay otra cosa. Siempre queremos relacionar en los ámbitos de investigación a Jehová con Enlil y con Enki. Enlil y Enki son unos Anunnakis. Fueron los Anunnakis y fueron los dioses que les correspondió a la Sumeria. Claro. No es el mismo Jehová que le tocó a el pueblo hebreo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Cuando usted sabe que fueron más de 200 los que cayeron. No fue Jehová que se hizo pasar por Enlil. Cada uno tiene Cada su pueblo historia. tuvo su pueblo. Y ninguno fue Dios. Ni Enlil ni Enki fue Dios, ni crearon al ser humano, nada. Fue unos pendejos que llegaron aquí a hacerse pasar por dioses, y la humanidad desde ese entonces, viendo los que venían en naves, uy, estos son los dioses nuestros. Claro. En este caso, Jehová era un draconiano y Enlil Enki era de la raza que surgió de la mezcla de los draconianos con los lirianos. Se llaman los Anunnakis. Son en las razas como tal distintos y no son los únicos. Los que estuvieron allá en Oriente, en la India, fueron otros. En el mismo pueblo de Israel se adoraban varios dioses. Fíjate que y nada Jehová más, se ponía celoso. Bueno, no en el pueblo de Israel, en los contornos. En todos los contornos. En los contornos, porque Israel era Jehová. Sí. Pero, por ejemplo, Quemos era otro draconiano. ¿Y quién era el padre de ellos? Ellos parecían ser hermanos. Quemos, Jehová. Había otro, yo hice un programa sobre el padre de Jehová. ¿Y quién era el padre de ellos? El Shaddai, que no era un nombre. El Shaddai era el que estaba por encima de ellos. El padre, un Elohim mayor. Sí. Entonces, ni Enlil, ni Enki, ese le estamos dando mucha fuerza a lo que nunca lo tuvo. Correcto. Nosotros seguir pensando eso en la historia es lo que los ha hecho poderosos, no por lo que fueron en sí en su momento. Y aquí, investigadores, hay que comenzar a desafiar lo que hemos creído y defendido. Así es. Y ahora, ¿qué queda? Que nosotros miremos a ver qué hacemos para resolver el problema y el conflicto interior que tenemos. Trini, por acá. Genaro dice: saludos Neil y Trini, cada programa es más excelente, importantes temas para despertar, un gran abrazo. Gracias.
Miguel González dice, Trump promueve la religión. Yolandita, buenas noches, saludos amigos. En la búsqueda hay gente que recurre a los ángeles como mensajeros. Sí, así es. Despertemos juntos, dice saludos. Ustedes tienen una biblioteca de mucho conocimiento, muy diferente a lo que pretende enseñar la Gnosis. Lo de ustedes es esperanzador y así motivan a que todos quieran despertar. Saludos. Qué bueno. Qué bien. Esa es la idea. Delia Flores dice, tenía entendido que un arcángel es una jerarquía militar. No necesariamente. No, está más ligado al ascenso que tiene, al ascenso logrado. Claro, y por lo tanto pues va a tener mayor poder para enfrentarse. Pues claro, tendrá también eso. Exactamente. Pero militar no. Antes incluso Miguel, porque nosotros decimos Arcángel Miguel ahora, pero Miguel fue un ser humano llevado en una humanidad invadida, porque los primeros que recibieron el imperio draconiano fueron los lirianos, fueron los primeros que lloraron esa invasión. Y esos tipos sacaron a los de la rebelión de allá. Sí. Para que vean ustedes que no esperaron angelitos del cielo para que los ayudaran. Ellos lo sacaron. Mismos, así es. Y ellos lo sacaron. Que hacer todos nosotros. Carajo, también. yo no sé, a mí esto me motiva a decirle muchas cosas. La madre que está a mí me motiva a decir muchas cosas. Porque es que nosotros nos cae la huevonada de, ay, ayúdennos, ay, por las religiones que nos metieron esa pendejada. Los lirianos, se les metieron los señores del imperio draconiano, fueron los primeros que sintieron ese taponazo y ellos los sacaron. ¿Cuántas muertes pudieron haber? Pero los sacaron. No a la primera, pero sí lucharon y lucharon. Entonces nosotros no que venga el cometa, no que venga la Nueva Jerusalén, no que venga Jesucristo, no que venga todo el mundo a ayudarnos, porque nosotros no podemos. Nosotros somos las víctimas, nosotros somos unos bobos. Pobrecitos, sí. Loco, cuando despertemos y sintamos que no son poderosos como le estamos dando nosotros el valor dentro de estas corrientes de investigación, porque si fuera que solo los religiosos le dan el valor a eso, pero nosotros aquí en estos ambientes de búsqueda, no, él no sé qué, y los ponemos así como una cosa, y claro, entonces que vengan por allá y nos ayuden, porque no, eso no es así, eso hay que cambiarlo. Si lo sacaron los lirianos, los podemos sacar y destruir nosotros. Primero la mente y el corazón, que ahí es donde está su mayor semilla oscura dentro de nosotros. En la perfección. Nos vamos, Trini, son las 8:58. Bueno. Bueno, hay un último mensaje. Yolandita dice, ¿estos ángeles oscuros habitan en el astral? Una pregunta. Ángeles, o sea, ya ángeles no le podríamos decir. No, ya esos son entidades. Que les dicen ángel, pero no son ángeles. Ángeles son los seres extraterrestres físicos que llegaron tanto positivos como negativos. Ahora, los que le dicen ángeles en las corrientes, estas metafísicas, no son ángeles como tal. Ya quitamos el término. ¿Qué son? Energías de manipulación mental, psíquica y espiritual que la humanidad, creyendo que son positivas, les abre las puertas. Bueno, mira lo que te dice Raquel. Neil, ¿por qué no escribes un libro con tanto conocimiento que tienes? Estamos en eso. Yo sé que tiene que pasar porque el tiempo que le dedicamos a la investigación, a hacer los programas, a hacer el noticiero que yo hago, no sé, tendrá que haber no 24 horas, sino 30 horas diarias. Tendrá que ampliarse el tiempo. Pero bueno, algún día se hará un libro. Así es. No con el conocimiento que tengo, sino con los conocimientos que hemos descubierto. Correcto. Que siento que es la diferencia. Bueno, ahora sí nos vamos. Listo, nos vamos. Bueno, señores, si les gustó, por favor, vayan enseguida, manito arriba, denle el like, compártanlo. Para que el algoritmo de YouTube pues lo replique aún más, porque es muy necesario, señores, que despertemos de esta manipulación que nos han tenido sometidos por tantos años con este tema de la angeología. Es algo que está un boom de moda y que es importante que este video se haga viral. Mira esto que dice Lina: qué difícil es creer en uno mismo sin dejar a un lado a Dios. Definitivamente tenemos que despertar. Sí. Vea, Lina, usted acaba de dar en el punto exacto. El día que dejemos de estar creyendo en diosesitos y angelitos, la podredumbre que está en el planeta Tierra, le daremos la patada correspondiente. Mientras sigamos esperando diosesitos y angelitos, estaremos siempre jodidos. Estancados.
Ese es el punto. Bueno, nos vamos. Cuídense mucho y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.